al más fuerte. Al más fuerte. Alejandro Magno estaba a punto de morir joven y sin descendencia. Su hijo fuera asesinado años antes, también su mujer. Y dicen que estas fueron sus últimas palabras, cuando le preguntaron a quién dejaba todo su legado. El imperio griego en su máximo apogeo. Al más fuerte, krateroi es la palabra en griego. Los investigadores, sin embargo, dicen que la palabra para el más fuerte es similar a la palabra acráquero, krateroi, en vez de krateroi, krateroi. Si se cambió el acento en esas últimas palabras, lo que quería decir es que le dejaba su imperio a Crátero, que era, curiosamente, uno de sus generales más leales. En todo caso, este momento fue el principio de lo que será el fin del imperio griego, tal y como se nos dice en Daniel, y estuvimos estudiando hace algunos domingos. Estos domingos estamos ante las últimas palabras de Jesús antes de entregar su vida. Él tenía clara su misión. También sabía que sus discípulos no eran ni los más fuertes ni los mejores. Eran personas normales y corrientes, como nosotros, que necesitaban ser instruidos en todo lo que les iba a venir encima. Y además, como vimos en el domingo pasado, contarían con la ayuda del Espíritu Santo. Fueron las personas que Jesús escogió y estamos en el contexto de sus últimas instrucciones, sus últimas palabras. Vamos a leer entonces este texto, Juan 16, del 16 al 33, con esta idea: las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos, no a los más fuertes, tampoco al general más valiente, sino personas normales y corrientes como nosotros. Leo de la Biblia de las Américas, versículo 16, capítulo 16. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Porque esto decía: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo, estáis preguntándoos entre vosotros sobre esto? ¿Por qué dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de que un niño haya nacido a este mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez. Y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado, en alegorías. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo otra vez y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado, no usas alegorías. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Mirad,
La hora viene, y ya ha llegado, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esta conversación, como vimos el domingo pasado y como estamos hablando, es importante. Siempre es importante conocer el contexto, pero en este caso es muy importante porque cada una de las frases que tenemos aquí son dignas de marcar. Pero hay que ponerlas en su contexto para que veamos, especialmente en algunas de ellas, a qué se estaba refiriendo concretamente para que podamos trasladarlo a nuestra época, ¿vale? Estaban de camino a Getsemaní. De camino a Getsemaní. Tal y como vimos, como Esteban nos dijo el domingo pasado, antes de este momento, acababa de llevarse a cabo la celebración de la Pascua con los discípulos en el aposento alto. Ese fue un momento íntimo con ellos. Se instituye la Cena del Señor, un momento muy especial, pero un momento también que los dejará muy desconcertados, porque les anuncia que hay un traidor entre ellos y porque también les anuncia la negación de Pedro. Un momento íntimo, pero también en cierta manera de desconcierto. En este momento en el que estamos ahora, en el que está dando estas últimas palabras Jesús, estamos ante la última conversación antes de que partiese para Getsemaní. Como sabéis, es un huerto al pie del Monte de los Olivos y van a pasar ahí parte de la noche. Jesús les habla de su relación con el Padre. Por cierto, si dudas que Jesús es Dios, Juan es tu libro. Desde Juan 1:1 se nos recalca que Jesús es Dios. Les habla del Espíritu Santo, la ayuda que encontrarán en Él, les da consuelo, les advierte sobre el mundo, los no creyentes serán hostiles hacia ellos. Estamos ante las últimas instrucciones que los prepararán para el momento en el que vivirán después y la misión que se desarrollará en los años siguientes. Este es el momento en el que están. ¿Qué pasa después de este momento? Getsemaní. Será el lugar donde Jesús sufrirá intensamente, sabiendo por lo que tendrá que pasar. Y en ese momento, como sabéis, orará por la unidad de los creyentes. ¿Cómo sabe de qué pie cojeamos? En Getsemaní, sabiendo por lo que va a pasar, y está pensando y orando al Padre por la unidad de los creyentes. ¿Os acordáis del himno? Me acuerdo de Getsemaní, de toda tu agonía allí. Pienso en tu grande amor por mí, sufriendo en mi lugar. Getsemaní, el paso previo a la cruz. Y en ese paso previo a la cruz está con sus discípulos instruyéndoles. Y en este contexto es en el que se da esta afirmación tan desconcertante, esta afirmación que los deja desconcertados totalmente del versículo 16. Como decía Simón, nosotros lo entendemos ahora con nuestra perspectiva, pero a ellos les dice un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es una frase enigmática, es una alegoría, un proverbio. Vamos a ver primero qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos en aquel momento y después hablaremos también de lo que nos dice este pasaje para nosotros hoy. No entendemos, le dicen en el versículo 16 al 19. En realidad no se lo dicen. Algunas versiones dicen discutiendo, en realidad estaban preguntándose entre ellos qué quería decir con esto, qué quería decir con esto que iba al Padre. Jesús está anunciando que morirá, está anunciando que resucitará y también que entre la muerte y la resurrección irá al Padre, como ya se dijo en el mismo capítulo, en el versículo 5 y también en el versículo 10. Dentro de un poco iba a morir. De hecho, faltaban solo unas horas para que la apresaran y realmente transcurriría un poco de tiempo entre su muerte y su resurrección, un poco. Es normal que los discípulos no supieran de qué hablara y se pregunten en el versículo 18 ¿qué quiere decir todo esto? Estaban muy despistados, especialmente porque ese día, esa noche, fuera de declaraciones muy sorpresivas.
Hace poco estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino. Y ahora dice que se va. ¿Quiere fundar su reino y se va? Pero el reino del que Jesús hablaba, como sabemos, era algo muy diferente a lo que ellos pensaban. Jesús iba a morir por el pecado de la humanidad, iría al Padre y resucitaría, cumpliendo así de manera perfecta el plan de salvación. En él se cumple el tiempo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, abriendo la posibilidad de formar parte del reino, con mayúsculas, a todo aquel que se arrepintiese y creyese en el Evangelio. Tomando las mismas palabras de Jesús en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O las palabras de Pablo en Colosenses 1:13 y 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha traído al reino del Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Redención, esta palabra que habla de el precio de la libertad de un esclavo. Jesús iba a pagar el precio. Los discípulos estaban desconcertados. Y Jesús sabía que se estaban preguntando estas cosas. Juan constantemente muestra a Jesús como Dios, como dijimos hace un poquito, y he aquí un apunte sobre la deidad de Jesús. Versículo 19, omnisciencia. Jesús conoce todo. Jesús conocía sus pensamientos. Jesús conocía que se estaban preguntando por estas cosas. Iglesia, ¿qué nos quiere decir esta primera parte del pasaje? A veces analizamos este tipo de pasajes y podemos caer en la tentación de mirar por encima a los discípulos, mirarlo por encima del hombro, ¿no? Y sus actitudes. Pero si trasladamos a nuestro momento las enseñanzas del pasaje, veremos que no somos demasiado diferentes a los discípulos. En cierto sentido, estamos en una situación muy similar a los discípulos. Estamos en un compás de espera entre la resurrección de Cristo, su ida al Padre y la profetizada segunda venida. En cierto sentido, esto es aplicable totalmente a nosotros. ¿Entendemos realmente lo que implica la afirmación de la resurrección de Jesús? ¿Lo que significa este enfoque para nuestras vidas? Nuestra vista tendría que estar puesta en el reino del que somos. Y a veces tenemos que reconocer que en vez de vivir como migrantes en este mundo en el que vivimos, estamos muy apegados. Vivimos como si este mundo fuese, o mejor dicho, no fuese pasajero como realmente es. Entender las palabras de Jesús en estos versículos implica que sabemos que somos del reino, que nuestro reino no está en este mundo y que nuestra vida tiene que estar pensando en el sitio donde realmente somos. Y vemos que Jesús también les dice que esa tristeza se convertirá en alegría, en los versículos 20 al 22. Los vamos a leer de nuevo, 20 al 22. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da luz al hijo ya no se acuerda de la angustia por la alegría que un niño ha nacido al mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Tristeza que se convertirá en alegría. Jesús le explica que pasarán por un tiempo de profunda tristeza. Con su muerte así fue, no me veréis. Pero esa tristeza se convertirá en la alegría, ese momento en el que me veréis. Y como vimos, pasaría un poco entre un momento y otro. Así ocurrió. Un poco más adelante, después de la terrible tristeza por la muerte de Jesús, encontramos a los discípulos en un estado lamentable, encerrados, con miedo a los judíos, en Juan 20:19 lo dice, pero después de la resurrección los vemos al final del Evangelio de Lucas con gran gozo, incluso cantando, en Lucas 24, 52 al 53. Y Jesús les pone el ejemplo de una mujer cuando da luz con respecto a cómo se sentirán. El dolor en ese momento es muy fuerte, como muchas de las que estáis aquí lo sabéis. Y algunos de los chicos intuís, ¿fuisteis al Domus? ¿Sí? ¿Fuisteis al Domus? Todos fuimos al Domus en
en alguna de las excursiones. Allí hay un vídeo de un parto. Tremendo. Quedamos traumatizados los niños de mi generación con ese vídeo del parto. Lo podemos intuir. Las mujeres lo sabéis, algunos lo podemos intuir. Si no lo intuís, id al Domus y mirad ese vídeo del parto. Un dolor tremendo, un dolor tremendo. Pero después de ese dolor tremendo se convierte en alegría. Después viene la adolescencia y ya cambian las cosas. Pero en ese momento es un momento de gran alegría cuando se ve al niño nacer. El Señor se centra en este momento preciso para ejemplificar lo que le sucedería. Tristeza, dolor profundo y alegría que hace olvidar la tristeza. Permitidme una nota sobre el mundo, sobre esta palabra que se habla aquí, el mundo, versículo 20. Vamos a leerlo de nuevo. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El mundo. Esta palabra tiene en muchos pasajes de la Biblia el significado habitual que le damos, la tierra o la humanidad, es decir, los hombres que habitan el mundo. Pero el apóstol Pablo, y más concretamente Juan, con ellos adquiere un significado ético estrechamente relacionado con el plan de salvación. Por eso el mundo es, tanto en Pablo como en Juan, tiene una significación diferente a la normal. Es donde ha penetrado el pecado y la muerte. Es el imperio del pecado y del diablo. En Juan 12:31 y 16:11 nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. También vemos que la humanidad, entendida como enemiga de Dios, lo hostil a Dios, lo vemos con esta palabra, el mundo. También vemos al mundo como lo perecedero. En definitiva, el mundo se presenta, con Pablo y Juan, en oposición a Dios y se convirtió en el objeto de ira y juicio por parte de Él. Ser del mundo no es una frase que nos ocurrió a los evangélicos un día, sino que es una descalificación moral que aparece en las Escrituras. Esto es así. Pero también es así que el mundo es objeto de salvación por parte de Dios. Juan 3:16, que todos sabemos de memoria, 17, 21 y 23, no nos olvidemos nunca que el mundo es el objeto de la salvación de Dios. En nuestro pasaje vemos al mundo alegrándose mientras los creyentes sufren, pero que esta alegría tiene los días contados. Igual que la tristeza de los creyentes, ya que la resurrección sería inminente. Iglesia, nuestros sufrimientos por extender el Evangelio, por hablar del arrepentimiento y del perdón, no solo del arrepentimiento y no solo del perdón, sino de las dos cosas unidas, del arrepentimiento y del perdón, eso es el Evangelio. Por cumplir nuestra misión para la que somos llamados, que son los sufrimientos a los que se refiere este pasaje. Por eso os decía que el contexto es importante. A los sufrimientos a los que se refiere este pasaje son los sufrimientos por la extensión del Evangelio, por cumplir la misión que los discípulos tenían encomendado. Esos sufrimientos son muy pocos. En nuestro contexto, y aún lo hablábamos un poco esta mañana, ¿qué pasará en nuestro contexto de la Galicia del siglo XXI? ¿Se burlarán un poco? ¿Seamos quizás incomprendidos, poco valorados? Desengañémonos, muchos creyentes, muchos no creyentes se alegrarán de nuestras tristezas en el trabajo por el Señor. Pero lo cierto es que nada tiene que ver con lo que sufrieron los mártires de la primera iglesia en los 300 primeros siglos, donde murieron martirizados. O lo que está pasando hoy en día en muchos países donde el Evangelio es perseguido. Pero estos pequeños sufrimientos en nuestro contexto se convertirán en alegría. Quizás nos sonrojaremos ante el pensamiento de ver cómo países en persecución real se está predicando y nosotros nos preocupamos por la estima que tendremos a la gente de este mundo.
¿Cómo está nuestra relación con el mundo? ¿Esperamos algo de quienes son contrarios a Dios? Y si estás aquí y perteneces al mundo, aún es tiempo de que te cambies de bando. Estas son lecciones que nos dan estos versículos que estamos viendo. Pero hoy también Jesús les habla de las peticiones. Está hablando de las peticiones en el contexto de la misión de los discípulos en el mundo. Él no estará con ellos y les dice, pedid y se os dará, en los versículos 23, 24 y 26. La tristeza provocada por la separación del Señor que iba a sufrir en este contexto, Jesús les anima a que pidan directamente al Padre y recibirán respuesta. La finalidad de pedir y recibir es tener el gozo completo en medio de la tribulación y de la tristeza. Iglesia, en cuanto a las peticiones en general, no podemos dudar el principio que el Señor responde a nuestra oración y siempre nos dará lo mejor para nosotros. En Mateo 7, del 7 al 12, ahí está ese principio. Dios actuará con nosotros como un buen padre. Nos escuchará y nos va a responder. Esa petición que tienes, esa petición que llevas días haciéndole al Señor, nos escucha y nos va a responder. Pero en consonancia con su voluntad será respondida. Y mejor que así sea. Dios no quiere nada malo para nosotros. Él sabe lo mejor para nosotros. Muchas veces cantamos, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? A veces aconsejamos al Señor en nuestras oraciones. ¿Nos pasa? A mí me pasa a veces. Pero ¿cómo oso aconsejar a Dios? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? El Señor dice en este pasaje de Mateo 7, 7 al 12, que nos trata como un buen padre, como un buen padre. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente a la persona que le pide algo. Si nosotros hacemos así, ¿cómo no hará el Señor con nosotros? Pero en este contexto no se está hablando de las peticiones en general, sino las peticiones con respecto al desarrollo de la misión. Pedimos sobre distintos aspectos sobre el desarrollo de nuestra misión como iglesia, que es aquí lo que se plantea. Si es así, nuestro gozo será completo. Nuestro gozo será completo, como se nos dice aquí. Y se nos dice también que esas peticiones tienen que ser en el nombre de Jesús. Versículo 23, versículo 24, versículo 26. Jesús les dice a los discípulos que hagan las peticiones en su nombre. Esto se perdió un poco en nuestra cultura, pero para los judíos el nombre de una persona tenía un significado de identidad, incluso de autoridad, si se actuaba en nombre de una determinada persona. Se actuaba en cierta manera como su representante. La persona con la que se acercarían al Padre los discípulos es la persona que iba a reconciliar al hombre con el Padre, a Dios mismo. Iglesia, en el nombre de Jesús, esta frase que muchas veces utilizamos en nuestras oraciones es una buena costumbre, siempre que la utilicemos no como una simple coletilla o pensemos que es una especie de fórmula mágica. Esto que se nos dice que así debe ser nuestra oración, tenemos libre acceso al Padre actuando en el nombre del Hijo. Decimos tantas veces esto que no sé si nos damos cuenta de lo que significa esta realidad. Libre acceso al Dios creador del universo. Las puertas abiertas del trono celestial para nosotros. Eso es lo que es la oración en el nombre de Jesús. Les dice también, dentro de este apartado, que les hablará, o les habla claramente del Padre. Vamos a leer de nuevo el versículo 25. Estas cosas os he hablado
con lenguaje figurado, con alegorías. Pero viene el tiempo cuando no os hablaré más con lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Después de la resurrección, Jesús ya no iba a hablar de manera velada. Les hablaría del Padre directamente y ellos cada vez van entendiendo un poco mejor a qué significa todo esto. Hay un texto un poco más adelante, vamos a ir a él, Juan 20, 17, un poquito más adelante, Juan 20, 17. Justo después de la resurrección, Jesús está con María Magdalena y le habla claramente y le dice, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero bien, mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Les marca la cercanía completa entre Dios y los hombres, una vez que la obra de Jesús fuese consumada. Dios, gracias a la obra de Cristo en la cruz, es cercano, es familiar, es personal. Dios es nuestro Dios. Y todo esto enmarcado en una relación de amor. Una relación de amor, versículos 26 y 27. Todo esto que estamos hablando es en el contexto de una relación de amor de Dios con los hombres. El Padre nos ama. Somos amados porque amamos a Cristo y creemos que Cristo es Dios. Y ahora atentos los de los grupos por las casas, porque hay una pregunta sobre lo que voy a decir ahora. Os voy a leer un texto. Solemos pensar con mucha frecuencia en un Dios enojado y en un Jesús amable. Jesús no murió para cambiar a Dios y convertirlo en amor. Murió para decirnos que Dios es amor. No vino porque Dios odiaba tanto al mundo, sino porque lo amaba tanto. Jesús trajo a los hombres el amor de Dios. Dios es amor, Jesús es amor. Dios es justicia, Jesús es justicia. Iglesia, tenemos libre acceso por medio de Jesús al Padre. Él nos ama. Le amamos. Veremos dentro un poquito que creer es hacer y que amar es actuar. Porque ahora va a entrar con esa afirmación ahora explicada. En los versículos 28 al 33. Vamos a leerlos de nuevo, los versículos 28 al 33, donde esa afirmación del principio la explica. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo otra vez y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y la hora ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, y sin embargo no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una afirmación explicada. Frente a la primera afirmación que desconcierta a los discípulos un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, esta vez se hace una afirmación un poco más explícita. Le dice que sale del Padre, que viene al mundo, que estuvo con ellos y que vuelve al Padre. Cuidado, ojo aquí con la expresión salí del Padre. Si nos quedamos con ella superficialmente, podríamos pensar que salió del lado del Padre. De hecho, hay muchísimos cuadros y la iconografía de la historia del arte nos hace entender que está al lado del Padre. Sin embargo, si tradujésemos literalmente del griego sería salí procedente del Padre. Hay una expresión ahí, procedente del Padre. Nuevamente, estamos en Juan ante una nueva afirmación de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios, que está continuamente afirmada desde Juan 1:1. Jesús es Dios, procedente del Padre.
Entendemos, dicen los discípulos, ahora entendemos, realmente entendían lo que le estaba diciendo, la afirmación es realmente entendida. Ellos van por otro lado en lo que entienden con su respuesta. Lo que ellos entienden es que Jesús sale del Padre y también entienden la omnisciencia de Jesús, que Jesús sabe todas las cosas. Realmente van entendiendo cosas, pero aún no plenamente. Necesitaban mucho entrenamiento. Necesitaban también el Espíritu Santo hablando de estas verdades. En el sentido de lo que Jesús realmente dice con estas afirmaciones es que su muerte y su resurrección iban a tener lugar. Y a juzgar por cómo fueron las cosas después de este pasaje, no entendieron mucho de lo que le estaba diciendo. La sorpresa que se llevaron cuando se presenta Jesús en medio en la resurrección, la incredulidad de unos hacia otras, cuando les decían que Jesús estaba resucitado, la incredulidad nivel plus de Tomás, si yo no meto mi dedo en la llaga no creo. Iban entendiendo, pero no entendían realmente la dimensión de lo que estaba diciendo Jesús. Nuevamente, Iglesia, no nos apresuremos a juzgar a los discípulos. Nosotros tenemos la revelación completa, sabemos que Dios volverá otra vez a por su Iglesia. Y mucho me temo que las implicaciones que este hecho debería tener en nuestras vidas, de que el Señor fuera un Señor 360 grados en nuestras vidas, que ocupara y que dirigiera nuestras vidas al 100%, están un poco distantes de ser así. El mundo como objeto de misión también, no como objeto de deseo. Muchas veces vemos el mundo como objeto de deseo y no como objeto de misión. Y todas estas cosas son las que les estaba enseñando el Señor a sus discípulos. También les dice que creer es hacer, en los versículos 31 y 32. Dice un refrán popular, hechos son amores. Este refrán quiere decir, no me digas que me quieres, demuéstramelo. ¿Realmente queréis? Les está diciendo, ¿realmente creéis? Les está diciendo Jesús. Y en este momento les anuncia otro batacazo para los discípulos. Pedro le iba a negar, los discípulos le iban a abandonar y ahora les está diciendo que lo van a dejar solo. Que lo van a dejar solo. Unas horas más tarde de esta conversación, se iban incluso a quedar dormidos cuando Él les pide expresamente que velen por Él porque está tristísimo. Mi alma está triste hasta la muerte, les dice en Marcos 14:34, velad conmigo. Vaya día de anuncios. Un traidor, la negación de Pedro, me dejaréis solo. Pero Jesús sabía que el Padre no lo dejaría solo en todo ese proceso. Jesús estuvo siempre con el Padre en oración, en los momentos más difíciles de Getsemaní. Aunque llegará el momento en el que el Padre lo desamparó para ampararme a mí, como dice también el himno. Nunca entenderemos el desgarro emocional que este hecho produjo en Jesús en este momento. Por ti y por mí. El abandono total. Iglesia, creer es hacer también hoy. No nos estamos refiriendo al activismo en la Iglesia. Cuidado con el activismo. Había una cosa, una política, que seguramente ahora que están los chavales con los exámenes de la EBAU y todo esto en historia, les hablaron del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Gobernantes que hacían muchas cosas para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. A veces nos pasa un poco esto. Todo para Dios, pero sin contar con Dios. Esto es el activismo. Hacer cosas
pero sin que Dios esté ahí. Nuestra labor como discípulos es no dejar a Jesús solo en un mundo hostil para Él. Permitidme la expresión, no dejar a Jesús solo en un mundo que es hostil para Él. Si nos tomamos en serio ser discípulos y creemos, tenemos que dar la cara. También hablamos algo de esto en esta mañana por Jesús. Quizás tendremos ciertas situaciones tensas, pero hay paz y hay confianza, como nos dice en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Aquí tenemos el propósito de las últimas instrucciones de Jesús. Estaba pensando en sus discípulos y por lo que pasarían. Les dicen que tendrán paz y confianza frente a la tribulación causada por seguirle. Los siguientes 300 años y pico después de esto serán tremendamente difíciles para los creyentes. Muchos murieron martirizados de diferentes maneras. Juan murió de viejo, él no. Bueno, estuvo exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. También sufrió en ese sentido. Pero muchos de los discípulos que estaban aquí iban a morir martirizados. Y les estaba hablando de paz y confianza. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros hoy. Tendremos paz y tendremos confianza en medio de las mini tribulaciones que podamos pasar en nuestro entorno, en la Galicia actual, si cumplimos con nuestra misión como iglesia hoy. Paz y confianza. Y termina el versículo 33, la segunda parte diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Victoria. La victoria ya está realizada por Jesús. Solo hay que esperar un poco al desarrollo de los acontecimientos que vienen. Y están anunciados en las Escrituras. Un poco más y Jesús vendrá. Nunca sabremos si Alejandro Magno, del que hablábamos al principio, buscaba al más fuerte o al más leal de sus amigos, Cráquero, para que se encargase del imperio. Como decíamos al principio, nosotros ni somos los más fuertes, ni somos los generales más leales, pero somos a quien Jesús escogió para la misión más importante que podamos tener en mano, que es la extensión del Evangelio. Y es nuestra labor, Iglesia, es nuestra labor. No creyente, como muchas veces, si hay alguna persona no creyente aquí, como muchas veces decimos, no pongas tus ojos en los discípulos, somos un desastre, somos un desastre. No mires a los discípulos, mira a Cristo. Somos a quien Jesús escogió para la misión más importante que tenemos entre manos. La venida del Señor o la muerte están a la vuelta de la esquina. Los años pasan tan rápido, y tarde o temprano tendremos el encuentro por la eternidad con nuestro Creador. Deja el mundo y sus luces de colores de neón y ven a la luz del mundo. Tarde o temprano tendremos el encuentro en la eternidad con nuestro Creador y como terminaremos cantando ahora, ¿qué día será? De gloria, luz y paz. La casa del Padre será nuestro hogar. Terminamos con esta canción, ¿vale?